Regresamos a Punto y Contrapunto. Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Esta ley fue aprobada por el Congreso en 2019 con el propósito de regular el actuar de los agentes de seguridad pública al realizar detenciones, enfrentar a posibles delincuentes o atender manifestaciones. Las y los ministros reconocieron la validez de los artículos que establecen que por ningún motivo se podrá usar armas contra quienes participen en manifestaciones de objeto lícito. Sin embargo, preservaron la ambigüedad de la norma respecto a otros usos de la fuerza. Además, la ley también apunta que si las manifestaciones se tornan violentas, las y los policías deberán actuar de acuerdo con los distintos niveles de fuerza establecidos en esta ley. Así dice la ley, que deberán actuar de acuerdo a los distintos niveles de fuerza establecidos en esta ley. Además, el máximo tribunal determinó que el Congreso incurrió en omisiones legislativas al no incluir la finalidad de la ley y los principios de racionalidad y oportunidad para regular el uso de la fuerza. La Suprema Corte condenó al Congreso a volver a legislar para esclarecer estos puntos. El máximo tribunal invalidó también la fracción sexta del artículo 6, que permite el uso de armas de fuego o menos letales para proteger la integridad de la autoridad o una persona ajena. La Corte determinó que la fracción genera inseguridad jurídica debido a que contradice otro artículo que establece que el uso de armas de fuego es exclusivo de la fuerza letal. En junio de 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió la acción de inconstitucionalidad contra esta ley, señalando omisiones legislativas y violaciones a preceptos constitucionales respecto al derecho a la seguridad jurídica, libertad de expresión, libertad de reunión y principio de legalidad. Segundo tema de la noche, comienzo contigo, Lisa. Otra decisión de la Suprema Corte que ha causado polémica, porque por un lado valida la constitucionalidad de esta ley nacional sobre el uso de la fuerza y por otro, sí, invalida los artículos que, digamos, avalaban el uso de esta fuerza epiletal, que tengo entendido es un grado menor de la fuerza letal para las manifestaciones, por ejemplo. ¿Qué implica esta decisión? ¿Cómo ves lo que se resolvió en la Corte? Pues rapidísimo decir que lo primero es que esta ley forma parte del conjunto de leyes secundarias de la reforma constitucional de Guardia Nacional, existen otras 3, y que el objeto de la acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH era invalidar toda la ley, porque lo que creía es que había muchos vicios en repetidos artículos y que por lo tanto la ley no cumplía con los criterios mínimos de uso de la fuerza que se habían establecido en la reforma constitucional, de ahí que se criticaba el famoso principio de legalidad. Si no cumple con lo mínimo que establecía la Constitución, la ley no sirve. La Corte no valida la constitucionalidad de toda la ley, ojo con eso, porque se ha manejado mediáticamente así. La Corte lo que dijo fue: CNDH, tienes razón en este y este y este supuesto, no comparto tu interpretación en estos otros, y por lo tanto lo que no puedo hacer es eliminar toda la ley. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No voy a invalidar toda la ley, voy a invalidar los supuestos en donde estoy de acuerdo contigo, y esos se los vamos a regresar a los legisladores para que los legisladores los arreglen. Entonces, no se valida toda la constitucionalidad de la ley, lo que pasó es que no se invalidó toda la ley, y aquello en lo que la Corte sí estuvo de acuerdo es lo que regresa a el Congreso. Rapidísimo es, ¿en qué sí estuvo de acuerdo la Corte? Pues la Corte estuvo de acuerdo, por ejemplo, en que efectivamente había... que efectivamente había, digamos, una omisión en poder definir correctamente cuál era la finalidad de la ley, así como que había falta de ciertas previsiones que sujetaran a los actores de policías y guardias nacionales, que son sujetos obligados de esta ley, a hacer un uso de la fuerza racional y de acuerdo al criterio de oportunidad. ¿Eso qué significa? Que no hubiese nunca la presencia de percepciones subjetivas por medio de los agentes del Estado, sí, ¿no? Que pudieran, por esa simple subjetividad, autorizarles a hacer uso de la fuerza. Donde Bien. no estuvo de acuerdo la Corte, que es muy rápido, pues es simple y sencillamente en que no podías leer los artículos que se impugnó la CNDH en solitario, pide una interpretación acorde, Sí. y lo que dice es: no es cierto que si hay una planeación de ciertos operativos donde estamos hablando de que se van a permitir cámaras de videograbación, se esté autorizando formalmente la fuerza letal. Bien. ¿A qué le debe de importar a la gente? 2 segundos, rapidísimo nada más. Lo que sí no invalidó la Corte es el tema del uso de la fuerza en manifestaciones pacíficas de uso ilícito, y eso no está definido
En ningún lado. Entonces, la autoridad sí va a poder definir cuál es una protesta lícita de una ilícita y va a poder intervenir incluso en las que son pacíficas si las considera no lícitas sin que eso haya quedado definido. Y eso creo que sí es muy peligroso. Ana, como ya nos explica Lisa, pues efectivamente el Congreso va a tener que, digamos, legislar y regular sobre estos aspectos que la Corte consideró ambiguos y que pues no son nada menores porque se trata del uso de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad de nuestro país. ¿Qué decir, qué lectura le das a la decisión de la Corte tú? Pues digo, creo que es una gran oportunidad para que el Congreso pues rectifique muchas de las situaciones que estuvieron denunciadas desde un principio por diversas organizaciones internacionales, una de las principales, Amnistía Internacional, y muchas personas se dedican al estudio de estos temas, porque efectivamente pues parece que esta ley, bueno, ya lo planteaba la CNDH, lo han planteado, insisto, muchas personas analizan estos temas y ahora pues lo rectifica la Corte, es que pues bueno, hay una serie de cuestiones en la ley que no están bien definidas y que podrían llevar a abusos del uso de la fuerza por parte de las instituciones y que pues obviamente nos ponen en vulnerabilidad a la ciudadanía en cualquier momento, estemos o no manifestándonos, porque hay que decirlo, pues podríamos ser pues estos llamados daños colaterales como se ha hecho en otros momentos de la historia del país, ¿no? También yo creo que es muy importante recordar que estas leyes son generales, es decir, aunque en este momento pues la situación sea una, sabemos que esta ley va a prevalecer en siguientes sexenios y por lo tanto tenemos que garantizar que esté perfectamente apegada a derechos humanos y al derecho internacional y que esté muy clara cuál es la regulación para el uso de la fuerza de las instituciones y pues yo creo que esto que mencionaba Lisa, entre varios otros aspectos como el tema de qué manifestaciones son lícitas o no, pues debería cambiarse los términos, ¿no? Internacionalmente se sugiere que se use manifestaciones pacíficas o no para poder evitar que haya alguna interpretación subjetiva y conveniente políticamente a los gobiernos, ¿no? Entonces, eso me parece importante. Lo que sí es que otra vez esta narrativa mediática de que la Corte valida o invalida las, digamos, las reformas del presidente, pues creo que no es necesariamente el caso. Como ya lo explicaba Lisa, no es que haya una validación o invalidación tal cual, sino que simplemente la Corte revisa si coinciden con los preceptos constitucionales las leyes que se hacen desde el Congreso y el Congreso tendrá que nuevamente legislar para asegurarse de que así lo sea y cumpla con lo que mandata la Corte. Alfredo, ¿contrapunto o qué implicaciones encuentras tú en lo que resolvió la Corte? Ya lo decía Ana y Lisa, en el caso de las manifestaciones, pues cuando se tornen violentas, ¿qué implicaciones habrá para el uso de la fuerza? Es algo, Mariana, que llevamos años peleando que, híjole, yo ya no, hoy trataba de hacer como un conteo de cuántas veces aparecían este tipo de porciones de una ley que usaban un lenguaje laxo, un lenguaje no claro, que es algo que refleja la decisión de la Corte, y se intenta justificar entonces el uso de la fuerza en contra de manifestaciones, obviamente un atentado directamente del Estado a la libertad de expresión. Esto que dice Lisa no es poca cosa. El artículo 27, que la ministra ponente Norma Piña sí propuso su invalidación, dice tal cual en sus primeras palabras así: por ningún motivo se podrá hacer uso de armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito, como dicen los abogados, a contrario sensu, en sentido contrario, pues todas aquellas manifestaciones con objeto ilícito sí pueden ser intervenidas por agentes del Estado haciendo uso de la fuerza. Por supuesto que eso es preocupante. Y me detengo en algo que mencionó Lisa, que es también tremendamente relevante para lo que estamos analizando, porque este paquete de reformas, de leyes secundarias, como dice Lisa, que vienen de la reforma constitucional de la Guardia Nacional, colectivos como Seguridad Sin Guerra, o el colectivo Seguridad Sin Guerra, ha pedido que se discutan ya, porque ya llevamos de la mitad del sexenio sin tener claridad en el proyecto de seguridad que se planteó, que se constitucionalizó y que fue parte de un gran pacto político nacional, donde todos los partidos políticos prácticamente aprobaron la Guardia Nacional. Bueno, pues esas leyes que estaban en revisión, ya también les cayó una historia de el famoso acuerdo militarista, por ejemplo. O sea, es mucho lo que ya tiene la Corte. Las leyes que se mencionaban, la propia ley de la Guardia Nacional y la del Registro Nacional de Detenciones, como la de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, también están controvertidas en la Corte. No estamos teniendo como país una discusión integral donde la atención está centrada en
en esta propuesta de seguridad que viene de ese gran pacto que se hizo y parece que a nadie le importa. La nota, yo me enteré, francamente, autocrítica también, yo me enteré hoy de que esto se había aprobado. No se está dando esa discusión como sí lo vemos, por ejemplo, en temas como aborto, ¿no? Acabamos de ver una racha muy buena de la Corte resolviendo y acumulando temas relativos y fallando de forma bastante loable para temas como aborto. Y aquí no estamos hablando del modelo de seguridad y de la militarización del país que urge y no sé por qué los ministros y ministras nomás no están haciéndolo de forma integral. Eder, ¿tú cómo ves este tema? Interesantísimo. Primero creo que efectivamente tiene que haber un debate público abierto sobre el proyecto de seguridad pública al que aspiramos en el país y el que está empujando la cuarta transformación. Me parece que eso sería bastante sano. Sí creo que el que se esté resolviendo ahorita el tema del uso de la fuerza en manifestaciones, primero sí le enmienda mucho la plana al Poder Legislativo. Son varios vacíos que dejaron que se tienen que esclarecer. Para empezar, por ejemplo, el objetivo propio de la ley tiene que estar establecido con mucha claridad. A lo mejor al establecer el objetivo ya podríamos tener más claro a qué se refieren con las manifestaciones lícitas y las no lícitas. También creo que no tenemos por qué estar en este tono alarmista que escuchamos en estos 2 años y medio que se aprobó este paquete de leyes. No ha habido uso de la fuerza en contra de ninguna, con armas de fuego, en contra de ninguna manifestación. Entonces, la Suprema Corte de Justicia me parece que está haciendo un trabajo muy decente en el sentido de que está equilibrando y está cubriendo algunos vacíos que en este caso el Poder Legislativo dejó sobre un tema que es muy importante porque, como bien decía Ana, esto se prevalecerá más allá del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de su voluntad política de no utilizar la fuerza para reprimir al pueblo. Esta ley y estas leyes secundarias van a mantenerse cuando él ya no esté como presidente de la República y por eso tienen que estar bien depuradas, muy transparentes, muy claras para que la Guardia Nacional tenga muy claro cómo va a intervenir en otros momentos. Bien, pues se terminó el tiempo de este bloque. Lisa nos hacía una señalización y es verdad, el Congreso tendrá que regular sobre estos temas, pero a ver si el Congreso le hace caso a la Corte, porque en temas como la cannabis pues no ha sucedido así. Vamos a una pausa. Morena insiste en que se acepten firmas en papel para convocar a la consulta de revocación de mandato. Luego de que el INE rechazó esta propuesta, busca consolidarla a través del legislativo. Volvemos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas.